Bueno, esta plaza que ves es la de músico Antonio Ximenis y está sin urbanizar 35 años. Desde Amics de la Malva nosotros solicitamos que se urbanice, que planten árboles, y el ayuntamiento pone de excusa pues que hay una parte del parque que no pertenece a ellos, no es pública, y entonces esa es la excusa que ponen. Aquí en este lado del parque hay un jardín que se iba a utilizar, lo iba a utilizar la Escoleta Malvarrosa, y el ayuntamiento, para ponerle más trabas, se lo denegó, con lo cual tenía otra excusa más para ejercer la presión suficiente como para cerrar la Escoleta Malvarrosa. De hecho, ya es un caso, no, lleva 35 años. 35 años, 35 años. Este solar y el próximo que vamos a ver. Sí. ¿Esto cuánto tiempo lleva así? Esto lleva así 35 años, desde que construyeron ¿Este las primeras también? fincas. Sí, este también, sí, están igual. Igual es más grande que el otro. Sí, y nada, está así, normalmente cuando llueve se inunda y la gente lo utiliza un poco de descampado y de parking y ya está, no tiene ninguna utilidad. Al ayuntamiento se le ha pedido en repetidas ocasiones que lo urbanice y han contestado que esta plaza está urbanizada porque hay aceras. O sea, ¿han contestado que está urbanizada? Sí, sí, han contestado, lo tenemos por escrito la contestación, que esta plaza está urbanizada porque hay aceras y que esto es una plaza, no un descampado como nosotros les decíamos en el escrito que les remitimos. La excusa que pone el ayuntamiento es que esta plaza no se puede urbanizar porque todavía queda construir otra finca para cerrarla. Y no los plantea el ayuntamiento ni los cuida el ayuntamiento, son los vecinos los que se hacen cargo. Los que Son moreras, ¿no? Sí, Bueno, hay de todo. Hay... aquellos son moreras, este no sé lo que es. L'Ajuntament diu que això és una plaça. Estamos en el Parque Serrería. Aquí tenemos la entrada a la Malvarrosa, a Valencia, del nuevo acceso norte al puerto, que comunica con Alboraya. Bueno, aquí tienen previsto también, para comunicar con tranvía digamos la ciudad de Valencia con Alboraya, tienen previsto expropiar parte de este parque. Nos oponemos a ello. Luego tenemos aquí, un poquito más para acá, este solar de aquí que estaba previsto para la construcción de un nuevo colegio en la Malvarrosa, ya que dos de los colegios se encuentran en bastante mal estado. Y este solar tenía una subvención europea que solo estaba esperando la parte de subvención de la Generalitat Valenciana, que nunca se llevó a término, con lo cual la subvención europea se ha quedado sin gastar.